Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque arranca, son las 19:02 con Matías Rodríguez ahí en controles de emisión. En una semana que pusimos tumbas a contracorriente, Todos Somos Raros. ¿Por qué? Porque vuelve el ciclo Todos Somos Raros. Este viernes vamos a estar en el Centro Cultural de España. Vamos a estar con, como siempre, ¿no?, cruzando un escritor, en este caso una escritora uruguaya, con una escritora argentina. Me refiero a Inés Kreplak. Ella es argentina y escribió una novela, Confluencia, editada por Alto Pogo. La verdad que es una novela sobre una investigación que hace una protagonista similar a ella, digamos, sobre el delta del Tigre y la historia, las comunas, todo lo que es el mundo, ese mundo que está al lado de la gran capital, de la gran metrópoli, y es como una especie de paraíso hippie, pero a la vez está cruzado por múltiples intereses y aparte culturalmente, e incluso tiene una historia, digamos, que se remite hasta literariamente y artísticamente al siglo XIX. Y por otro lado, tumbas a contracorriente. ¿Por qué? Porque las tumbas las va a poner Mercedes Estramil, la novelista uruguaya. Vamos a hablar de Wyatt Thoms, que es su último libro, su última novela editada por y va a estar para abrir el encuentro Sofía Gabart. De esto hablaremos durante toda la semana. Hoy vamos a hablar de pintura, vamos a hablar de arte visual, aunque es un arte también, tiene que ver con el Todos Somos Raros, es un arte raro y se desborda, digamos, de las categorías que podrían ser pintura, arte visual, se transmuta a la poesía y se transmuta a muchas otras cosas. Van a verlo, pero no, confíen en mí, o mejor confiemos en Pablo Tiago Roca. ¿Cómo le va, Pablo Tiago Roca? ¿Cómo andas, Tiago? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tiago Roca es director del Museo Figari, es crítico de arte y es poeta. Ha estado en esos tres roles en La Máquina de Pensar. Es lo mismo, ¿no? Es todo lo mismo. Es todo lo mismo, ¿no? Bueno, pero tiene que ver el tema de la poesía y bueno, sos crítico de arte visual con lo que vamos a hablar durante todo este programa, que es la exposición que se inauguró la semana pasada. Hablamos incluso contigo por teléfono, en el Museo Nacional de Artes Visuales. Se llama así, o este es el nombre que le pusieron, Donación Raúl Javier Cabrerita, y nacido en 1919-1992. ¿Por qué? Porque hubo una donación al patrimonio estatal, al Estado uruguayo, realizada por Fernanda Leció, que ella es una francesa muy vinculada a José Parrilla y a su grupo y a su comunidad. Y esa donación consta de alrededor de 100 obras de Cabrerita, este pintor, que alguien decía hoy cuando estaba en Facebook y dijo algo muy interesante, por lo menos a mí me llamó un poco la atención, sobre la vida sufrida, tortuosa, ¿no? Realmente dolorosa que sufrió Cabrerita. Cabrerita era el apodo por el cual todos les conocen. No solamente es un poco, puede ser menos peyorativo, pero también tiene que ver con el físico de él, tiene que ver con las maneras de él, tiene que ver con alguien, ¿no?, que parecía como muy infantil de alguna forma, ¿no? Bueno, lo que decía en el post de alguien en el Facebook, opinando así como se opina en las redes sociales libremente, es esto, de que Cabrerita tuvo una vida tan tortuosa o dolorosa como la de Van Gogh, quizás más. Sí. Bueno, lo que decía, y esto fue un comentario, no sé si es la persona que hizo ese post, pero Gerardo Ruiz, un artista, docente, no, perdón, me confundo. Marcelo Legrand, amigo también de Gerardo y conoció a Cabrerita, que decía que quizás, no sé si fue más dolorosa una vida, es difícil comparar, muy difícil, pero es más injusto el hecho. Se habla mucho de la injusticia cometida con Van Gogh, en el sentido que no se compró un cuadro, creo que se le compró en vida. Sí, un cuadro en vida solamente. Y no se le reconoció el enorme talento que tenía. Y en este caso, en el caso de Cabrera, podría ser más injusto, porque era reconocido, había ganado premios. Uno de esos premios es por una acuarela en la isla, se llama, muy linda, de 1946, por el cual el Museo Nacional de Artes Visuales, que recibe ahora esta donación, ya tenía obra. O sea, tuvo que adquirirla en ese momento, le dieron un premio. Le dieron un premio, así también en el Museo
Blanes, Sí. tienen obra, porque también recibió menciones en el Salón Municipal del 48, si no me equivoco. Y después de ser un artista reconocido, entonces pasa todas esas grandes penurias de aproximadamente 3 décadas internado en un manicomio sin que se sepa, y esto es un tema que también ha dado lugar a discusiones, sin que se sepa realmente si Cabrera sufría una demencia o tenía un problema psíquico que justificara mental, sí. Una internación de ese tipo, ¿no? De cualquier tipo, no se sabe. En realidad lo que se ha dicho... Hay una versión que parece medio muy dramática o melodramática o casi de película de terror, en cuanto que él vivía con Lucy Parrilla, la hermana de José Parrilla, la poeta. Lucy Parrilla, empieza un proceso de divorcio, ¿no? Y se queda con su hijo en la calle, o tiene que, en fin, no puede mantenerlo más, y habla con el célebre Alfredo de Cáceres, ¿no? Y el director de psiquiatría, ¿no? Aparte del psiquiatra prestigioso, íntimo amigo también de Felisberto, digamos, una especie de mecenas que tuvo Uruguay, de una forma, muy amigo de Baferreira, esposo de Esther de Cáceres. Y bueno, y la idea que se le ocurre entre Lucy Parrilla y Alfredo de Cáceres es que provisoriamente vaya a dormir ahí en un cuarto del Vilar de Bo. Y del Vilar de Bo, en algún momento, que no se sabe exactamente cuánto, los llevan a la colonia Etxepare. O sea, como que entraste por casualidad, sí, o casi digo, sí, eso es lo que se dice y lo que se conoce. Esa es la versión, digamos, es una versión terrorífica, digamos, ¿no? Sí. Quien haya estado... Porque entrar por casualidad o por un ratito a un... Es más, Gabriel García Márquez tiene un cuento que se llama María de mi corazón, y donde precisamente ella se sube un ómnibus, y cuando para el ómnibus, porque se le rompió el auto, se sube un ómnibus, y resulta que ese ómnibus iba a un hospital psiquiátrico. Entonces cuando bajan todos, ella dice yo que solo quería llamar por teléfono, en fin, no sé qué, y se queda ahí, y nadie la... Y encima su novio, que se había peleado, era mago, digamos, de cumpleaños. Entonces decía que su novio era mago, en el contexto ese, ¿no? Y queda ahí internada, y cuando viene el novio a rescatarla, ella ya está desequilibrada, totalmente. Bueno, la colonia en aquellos años, la colonia de Etxepare, siempre el sistema, en realidad, de asilar, de colocar a los locos o a los que tienen problemas psiquiátricos muy lejos de las ciudades, para que no puedan ser vistos y no estorben, ya es un sistema, digo, que está puesto en tela de juicio, y bueno, y que la actual ley de salud que ya se está aprobando, busca otro tipo de solución, ¿verdad? Pero eso para explicar lo siguiente. La colonia Etxepare se creó con un criterio determinado, que era que los enfermos tuvieran su propia producción de alimentos, una serie de ideas muy revolucionarias para la época y muy buenas, pero que fueron a lo largo del siglo, cumple 100 años, o ha cumplido 100 años hace poco la colonia, a lo largo del siglo eso se fue tergiversando, y de funcionar los pabellones de modo autónomo, dejaron de funcionar así y pasaron a depender físicamente, digamos, de un centro, de un solo pabellón que les provee la comida, o sea, esa idea de que esos grandes espacios fueran cultivados y trabajados, y estaba la idea de la laborterapia, ¿no? Que el trabajo iba a lograr integrar a las personas que tuvieran problemas psiquiátricos. Eso se fue tergiversando, entonces se generó un mecanismo por el cual quedaron los enfermos mentales, enfermos psiquiátricos, la gente que tenía problemas, pobres, alejados de la ciudad, dependiendo, sin poder trabajar, sin nada de todo eso que se había implementado a principios de siglo,
dependiendo de un consumo y de su propia manutención. Hay todo un sistema muy oscuro de funcionamiento. Había en esa época, en la época de Cabrera. El sistema penitenciario, igual que el sistema, digamos, de salud psiquiátrica o mental, en general siempre se dice que como se trata, digamos, a la gente, ¿no?, con problemas mentales o a los presos, es un reflejo de la sensibilidad de la sociedad, digamos. Siempre se dice lo mismo y, digamos, y es así. Y obviamente en los años 30 y 40, no sé, pero no había una gran sensibilidad, aparentemente, y bueno, sí, pero lo importante, el caso es que terrible de que no sería extraño que fuera cierta esta leyenda de que Cabrera llega casi por casualidad. Ciertamente era una persona difícil, que no le gustaba, que tenía problemas de higiene, no le gustaba bañarse, estaba en otra cosa, ¿no? Lo único que le interesaba era pintar, pero bueno, tenía un nivel de sociabilidad también. No se le conocen episodios de violencia. Pero por ejemplo tenía grandes problemas, todo el mundo lo plantea, y digo previo, ¿no? Obviamente los testimonios previos a su internación, porque pasar 30 años internado, se habla de electroshock, todo lo que, sobre todo los fármacos. Yo no sé si tenía grandes problemas. Digamos, tenía problemas. En la previa, digamos, hay un testimonio, lo leí en todos aquellos que vayan al Museo Nacional de Artes Visuales pueden ver la exposición, que realmente vale la pena, pero también hay testimonios escritos, y entre ellos está el de Idea Vilariño, ¿no? Y me tomé trabajo de leerlo porque realmente vale la pena, ¿no? O sea, ella dice mucha cosa como muy concentradamente, con una gran concisión, y dando un punto de vista muy claro, entre otras cosas. Más allá después hablaremos de cómo lo podía ver la generación de 45 Cabrerita, pero ella dice, entre otras cosas, que le montan una exposición, le venden cuadros a un buen precio, y ella en un sobre guarda el dinero y se lo va dando a Cabrerita una vez por semana cuando él va a visitarla, digamos. ¿Por qué? Porque si se lo daban todo, sabían que se lo gastaba inmediatamente. Y habla también de las famosas acuarelas que él pintaba y las daba por un café con leche, en fin, toda esa leyenda un poco urbana que siempre tiene una base, ¿no? Siempre hay una base en eso. Entonces, habla de alguien que tiene un tinte bohemio importante, despegado con la realidad práctica, ¿no? Pero eso, de ahí a pasar 30 años internado. Pero yo, retomando un poco el tema, te decía que no sería extraño que alguien fuera a dar a la colonia Etchepare en aquellos años y el sistema, digamos, lo perjudicara más. No, por supuesto, lo institucionalizara de una forma y lo deteriorara mucho más, eso está claro. Entonces, no lo sabemos, además, porque desaparecieron todas las historias clínicas, tanto de Vilar de Bosch como de la colonia Etchepare. Entonces ahí también hay un manejo. Pregunta, porque vos, más allá de esto, en su momento, lo hablamos la semana pasada, estabas interesando y acopiando datos para hacer una biografía, eventual un proyecto biográfico, ¿no? Y bueno, y una de las cosas fundamentales es ver qué le pasaba mentalmente, qué cuestión psiquiátrica había, y bueno, vos fuiste, digamos, ¿qué explicación te dieron de que no haya registros, de que se haya perdido todo? Cuando va a buscar los registros no están. No hay explicación respecto a eso. Fueron otras administraciones, pasaron 50 años, no hay registro, como lo hay de otros pacientes que hace más tiempo que están. No hay una razón, y ahora es muy difícil achacar responsabilidades a no sé a quién. No, pero parte de la versión más negra todavía, si se quiere, es de que hubo gente que lo hacía pintar también dentro de la reclusión psiquiátrica o lo hacía firmar, en fin, porque ya, como decís,
estamos hablando de un pintor que, como decís vos, ya había ganado en el Salón Nacional de Pintura, Acuarela y Escultura, había ganado el primer premio especial medalla de bronce, en fin, estamos hablando de alguien que tenía, ¿no?, un premio de adquisición en el Museo Blanes, estoy viendo acá, en el año 46, digamos, ¿no? O sea, ahí 46. Una serie de premios que hacen que esa persona no fuera un pintor, digamos, naif, como yo te preguntaba. Sí, sin duda. Eso está documentado desde el momento que en los años, yo tendría que repasar ahora todo, pero en los años 90, un abogado, un contador de Santa Lucía, lo comentaba el otro día también, le roban 700 obras de Cabrerita que tenía en su casa y él hace la denuncia. ¿Y cómo pudo 700. hacerse de 700 obras? La única forma era yendo a la colonia Etchepare y pidiéndole que dibuje. A cambio, quizás hay que ver, también hay versiones. Yo recuerdo haber hablado con Isla Ferreira, tallerista de la colonia Etchepare, sobre fines de los 60 y principios de los 70, donde Cabrera tiene un repunte, él y todo un grupo de gente, algunos de los cuales todavía siguen internados y los he tratado y los recuerdan también a Cabrera, tiene un repunte, y lo que decía Hilda era que esta gente, que era más de uno, lo visitaba y de algún modo también lo ayudaba, digamos, a pasar de la situación, le daba dinero, le daba, no sé, pero digo, no era un trato igualitario, digamos. Claro, no era un trato igualitario, pero tampoco era, a Cabrerita no le venía mal. Sí. Pero de todos modos, a mí me parece que es una especie de estafa, ¿no? Claro, sin duda. Y bueno, es como el que está preso y llevarle cigarrillos para que haga tal cosa, vamos así, digamos, ¿no? O sea, es pero un de trabajo todos modos, más barato, digamos. Esas son la mayoría de la obra que se conoce y que es hecha de Jano también. Estas famosas niñas que vemos en galerías actualmente en Montevideo, no son realmente representativas del enorme talento que tenía Cabrera, y que queda de manifiesto en los años 40, y con una formación, y de esto hay documentación reciente muy importante, con una formación cercana al taller de Torres. Las ideas de Torres de una pintura de tono, pero también de una estructura y de proporciones áureas en la composición, es algo que Cabrerita va internalizando. Él incluso llega a decir, que me llamó la atención, que que estuvo con Carlos Prevosti, me enseñó las proporciones, y que estudié con Pablo Serrano, que es el célebre escultor español que vivía aquí, que después se fue para España, en el taller Don Bosco. Exacto. Y también con un tal Gilberto Bellini, que no lo conozco, pero también es un gran pintor que murió joven. Un gran pintor. Algunos de retratos femeninos de Gilberto Bellini están en una postura con las mujeres, recuerdo un retrato que estaba en el Museo Blanes, en donde la mujer está con las manos cruzadas. Podría ser, digamos, una postura proto-cabrerita. Sí, o sea, muy afín al estilo de Cabrerita, claro, de cómo poner las brazos. Bellini tenía otra formación y otro estilo, pero no es raro que haya influido también en Cabrera. Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Pablo Thiago Roca, director del Museo Figari, en torno a esta exposición que se inauguró la semana pasada y que va hasta el 8 de abril y que se llama la donación Raúl Javier Cabrera, Cabrerita, y que está en el Museo Nacional de Artes Visuales. Después de la pausa continuamos aquí por La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, ahora estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Pablo Thiago Roca sobre Raúl Javier Cabrera, ¿no? Este gran pintor, Cabrerita, que, de alguna forma es una especie de Van Gogh uruguayo, en fin, no sé, pero
es alguien que está en un proceso de valorización su obra y que realmente ha experimentado, digamos, un empuje muy grande. Bueno, hace unos años se hizo un documental sobre su amigo, ¿no? Cabrerita tenía su socio, su amigo, su compañero inseparable, que era el poeta José Parrilla. Ahora vamos a oír un fragmento de este documental dirigido por Juan Pablo Pedemonte, que se llama José Parrilla, el profesor de amor, de la serie Los pájaros ocultos. Trabajé de Parrilla, es más que nada esa simbiosis que se fue formando entre los dos, ¿no? Entre Cabrerita y Parrilla, a nivel artístico y a nivel humano. Ambos caminaban muy, recuerdo de haberlos visto en la calle caminando, como estaban ausentes de todo lo que pudiera pasar al entorno de ellos, ¿no? Viviendo un mundo especial, ¿no? Parrilla decía que él escribía las pinturas de Cabrerita y Cabrerita a su vez pintaba la poesía de Parrilla. La relación entre Cabrerita y José Parrilla es interesante verla en función también del contexto de la generación del 45 en donde se dan a conocer, porque es en el contexto de las tertulias, de los boliches, del Metro, del Yatasto, del Sorocabana, principalmente, donde Parrilla se vincula a una serie de escritores. La anoche llegó Parrilla del Yatasto y me dijo que había conocido a un pintor genial, un gran pintor. Y bueno, yo le digo, tráelo. Al sábado siguiente lo trae. Y ahí está, el destino. ¿Quién era el pintor genial? El pintor genial era Raúl Javier Cabrera, Cabrerita, a quien yo conocí en el tercer año B, cuando éramos niños, en la escuela José Pedro Varela de la calle Guayabo y Gaboto. Lo había perdido en la vida y la vida, a través de Parrilla, me lo acerca de nuevo. Parrilla era el más brillante de todos. José Parrilla era realmente el que movía, el que los movía a todos, el que le daba dinamismo a ese grupo. Tanto Parrilla como Cabrerita funcionaron como una válvula de escape a esa relación hipercriticista que tenía esa generación, la generación crítica, la generación del 45, y funcionaron en cierto modo como bufones que no fueron tomados en serio desde el punto de vista plástico y literario. Cabrerita, alguien que nadie tomaba en serio, que cambiaba en el Sorocabana sus cuadros por un café con leche con medialunas, que una vez que vendió un cuadro un poco más, que alguien le dio plata por un cuadro, le dio, no mucha plata, pero le dio un poco de plata, que era bastante para la época, no tuvo más ocurrencia que invitar a toda su barra de amigos, se tomaron 2 taxis y empezaron a recorrer Montevideo, fueron a tomarse copas en el cerro, fueron a Maronia, anduvieron por todo Montevideo hasta que se acabó toda la plata. Quizá esa excentricidad hizo que Parrilla fuera visto por sus coetáneos, ya no diríamos por sus mayores, que seguramente ni siquiera lo percibieron, como tal, como un excéntrico y no precisamente como un poeta. Parafraseando a Don Gabo, a García Márquez en sus memorias, cuando habla de que cuando él era feliz e indocumentado, ellos eran infelices en esa época e indocumentados. En un Montevideo que era muy pacato, ¿no? Pacatería que por cierto incluía también a los intelectuales de entonces, ¿no? Que eran digamos, no de cuello duro, porque el cuello duro creo que no se usaba más, pero sí por lo menos de corbata fina y digamos de una visión, pacata del mundo. Y acá aparece la niña. Él le pregunta, Ramón Mérica le pregunta, ¿usted tuvo una novia? Sí, dice, a los 15 años tuve
una novia, ¿cómo se llamaba? Lidia Noemí, con un nombre raro, la niña. Después de 30 años de estar internado, se recordaba el nombre. Hay que estar internado en la colonia Chepare, que es un infierno. Él se enloqueció en la colonia Chepare. En donde lo visita muy poca gente de esa generación que supuestamente, bueno, lo había amparado. Y no se tienen noticias tampoco durante todos esos 30 años de Parrilla. Para mí, Parrilla, la decisión que tomó fue desaparecer de Uruguay. O sea, por eso de haber cortado tan abruptamente, sobre todo con lo que es el ambiente literario, al cual no perteneció tampoco. Tanto Cabrerita como Parrilla conocen a Torres García y entablan una amistad. Bueno, este era un fragmento del documental José Parrilla, el profesor de amor, que está en YouTube disponible, está, digamos, es muy accesible y vale la pena, vale mucho la pena. Juan Pablo Pedemonte ha hecho una serie de documentales imprescindibles. Este es uno de ellos porque José Parrilla era, y reitero, el poeta, el profesor de amor, ¿no? Que estaba siempre vinculado y era como un carácter muy fuerte, y de alguna forma es la explicación de que hoy Uruguay, el Estado uruguayo, reciba 100 obras de Cabrerita y que estén ahora en el Museo Nacional de Artes Visuales, porque Fernanda Lesiaux, que es esta señora francesa, estuvo dentro de la comunidad, del grupo esterista de José Parrilla. Hay que tratar de hablar de Cabrerita sin José Parrilla, pero es como difícil, se empiezan a juntar una y otra vez. Se juntan. Y es un poeta y un pintor. Un poeta y un pintor. Bueno, Cabrerita era también un poeta. ¿Era poeta? No poeta, quedan pocos registros. En este documental, perdón, alguien dice que Cabrerita pintaba la poesía de Parrilla y Parrilla hacía poesía con las niñas de Cabrerita. Sí, eso se dice. Sin duda estuvieron muy vinculados y con una amistad entrañable en los años 40. Lo que sucede es que Parrilla tiene que irse recibe una herencia, tiene que irse a España, y es ahí cuando lo deja a Cabrerita en manos al cuidado de su hermana, y todo lo que hablamos recién. Entonces, pero se separan, Parrilla no vuelve más a Uruguay. No vuelve más. Y allá que también están en la exposición, hay 2 recortes de diarios de Barcelona, de Candenó. Sí, esos recortes, digamos, ¿quién los trajo? Son parte de la donación también. Yo me imaginé que estaban de Fernanda Lesiaux. Entre otras cosas, en el año 58 en Barcelona se dice, por ejemplo, no va a haber una performance, en realidad no se habla de performance, y con 7 pelados, rapados, ¿no? Y entre otras cosas, una de las cosas que se hace en el teatro es rapar a estas chicas que son muy lindas, y las rapan, pierden todo el pelo, todo el cabello, y el propio Parrilla también estaba rapado con una barba al estilo de Abraham Lincoln, ¿no? Sin bigote, y entonces me llamaba la atención que fuera un poco, no sé, llamativo en la España, claro, oscura de los años 50, franquista, que se raparan en público, ¿no? Entonces hablaban y le preguntan, varias entrevistas hay a Parrilla sobre el movimiento esterista, dice que es el movimiento de la abstracción, y ahí hay, ¿no viste vos algún vínculo con Torres García? Sin duda, sí, muchas de las ideas que maneja Parrilla tienen que ver con el mundo de Torres. A través del absurdo y de ciertos actos repetitivos, como escribir con la mano izquierda, cosas que solo se pudieran leer con un espejo, tipo no hay una doctrina. Parrilla no dejó una doctrina estructurada, pero sí son como una performance, digamos, vanguardistas, digamos, de rupturistas. Sí, sin duda, para la época lo son, pero la búsqueda de ellos buscaban a través del arte, a través de expresiones artísticas, una búsqueda de lo absoluto, tener un contacto con una realidad trascendente. Y escapar a la lógica burguesa. En ese contexto, Parrilla se lleva acuarelas cuando se va de acá en el 48, y las exhibe junto con obras de otros artistas. En ese momento
José Parrilla estaba casado con Alma Castillo, cercana, pintora también. Y que era hermana de Guido Castillo, vinculado Castillo. También a Torres García, vinculado a la generación de 45. Y habrás visto, o no sé, pero bueno, hay también en el museo, en la exposición, en las vitrinas, folletos de exposiciones en donde comparte Raúl Javier Cabrera y Alma Castillo comparten esas obras. No sé esa ciencia cierta qué cantidad serían. Yo estimo por haber visto catálogos, hablamos de 50, 60 obras. Acompañan todo el periplo que hace Parrilla, primero en Valladolid, después en Barcelona, y de Barcelona al sur de Alevens, cerca de Niza, en Francia, en donde al mismo tiempo que hacen acciones hoy diríamos performáticas, van construyendo una comunidad y se les va sumando gente y Parrilla va siendo el líder y siempre mostrando la obra de Cabrera, o sea, no lo olvidan, y en las publicaciones que sacan a lo largo de todos los años 60 tienen publicaciones periódicas. La comunidad esterista tenía unos diarios que según la otra vez los mostraron, que eran también el diario de Ester o algo así, hoja de Ester. Sí, son varios, el nombre de P. Donde aparece siempre Parrilla al principio. ¿No? Parrilla va quedando en esas publicaciones, va quedando como un líder absoluto y casi endiosado, digamos, ¿no? Por lo menos esa es la percepción que uno tiene. Bueno, se saca fotos con una toga, digamos, está con el rapado, está con que es gracioso porque incluso como que duerme arriba de una mesa, está con algo así, pero a la vez tiene un mate y un termo cerca en la foto, ¿no? Ahora, él dice en una de las entrevistas que me llamó la atención, y ahora me fijé que también Lucy Parrilla, él dice: yo soy de acá, yo nací en España, soy de Barcelona. ¿Quién? Dice Parrilla. José Parrilla. Y después vi ahí en internet también que Lucy Parrilla como que era de España, eran nacidos en Barcelona. Lucy no sé, José es montevideano, pero no sé, cuáles son las fuentes. Solamente en esas dos entrevistas que hay, que me las leí todas, que hay en el Museo Nacional, digo que son recortes de diarios catalanes, donde entre otras cosas le dice por qué este movimiento esterista, nos estamos yendo a Parrilla, no dejamos a Parrilla. Yo creo que también, y él dice, si no hacemos algo, dice, el mundo nos convertiremos todos en idiotas. Sí, creo que había una actitud siempre, sobre todo en las entrevistas, Parrilla irónica, ¿no? Jugaban con... Tipo Salvador Dalí también, ¿no? Sí, hay una actitud, ellos no les gusta que a los esteristas en general que se los vincule al movimiento surreal, pero hay gestos, o por lo menos una actitud dadaísta, ¿no? De escandalizar, de escandalizar y buscar la verdad a través de caminos irracionales. Entonces las respuestas a veces son para desorientar, no son para orientar. Claro. Y bueno, en ese contexto, incluso en las publicaciones de la comunidad esterista publican lo que salía en los recortes de prensa de la época, diciendo que todo eso era una tontería o sea, con una visión al lado de esa crítica furibunda. Escribían un poema, pero de última lograban el objetivo de escandalizar o una repercusión en el exterior, que alguien dijera se escandalizara, ¿no? Yo creo que es un movimiento interesante que hay que estudiar más allá. Va a haber que estudiar, así como ahora se está estudiando la obra de Cabrera con más seriedad. Va a pasar lo mismo con la obra de Parrilla. Pero no sé si vincularlas al punto, como ha dicho el movimiento esterista. Cabrerita es el primer esterista. Sé, yo creo que son cosas distintas. Lo que está claro es que gran parte de la generación del 45, si bien ellos integraban por edad, digamos, esa promoción, los caricaturizó, ¿no? Yo te decía que Marinés Silva Vila, que escribe y con mucho cariño, incluso escribió un cuento, recordamos, sobre Cabrerita, los recuerda algo así, estas son palabras mías, como si fueran algo así como el gordo y el flaco. La veían venir y era la risa, era todo, decían, ¿con qué vendrán ahora? ¿Con qué desplante? ¿Qué cosas harán? ¿No?
Y bueno, y cuenta lo del taxi también, de claro, que son las mismas Cabrerita anécdotas que se repiten. se ganó un premio y se gastó toda la plata en la época de los años 40, subirse a un taxi y decir, bueno, paséenos hasta que se acabe la plata, digamos. Son como bueno, pero eso puede ser visto también. Sí, son anécdotas que se dicen. Ahora, también puede ser visto desde el punto de vista positivo, ¿no? O sea, no les interesaba realmente el dinero, no les interesaba el arte como un modo de ascenso social. No, pero perdón, yo te contaba esto, o les contaba a los amigos esto, siguiendo tus palabras de que hay que, así como va a haber una operación de de revalorización de Cabrerita, seguramente en algún momento alguien se pondrá a estudiar, digamos, la comunidad esterista y lo que es la poética de José Parrilla por fuera, digamos, de ese estereotipo gracioso y grotesco que es muy simple, digamos, ¿no? Porque uno ha leído poesía de Parrilla y mal poeta no era. No, para nada. ¿No? En los años 40 estamos hablando que, yo lo leí, lo sacó Maca, por suerte, de Yagurú. Sí. Y siguió escribiendo. Y la comunidad esterista ha hecho una serie de publicaciones y es una poesía muy interesante. Sí, no estamos hablando no es un poeta menor, para nada. Sí. Estamos hablando de alguien inteligente, alguien que tiene un nivel. En fin, vamos a hacer una pausa. Amigos, estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Pablo Thiago Roca. Obviamente en este segundo bloque hablamos muchísimo de José Parrilla, que es el poeta, y mucho menos de Cabrerita, ¿no? De Raúl Javier Cabrera, pero a la vuelta continuamos conversando sobre esta exposición que va en el Museo Nacional de Artes Visuales, va de martes a domingo y va a terminar el 8 de abril. Después de la pausa continuamos por Radio Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. ¿A dónde se habrán ido? Walter Heinze en el disco Borgiana. Lo pusimos ¿Dónde se habrán ido? Y es un poema de Borges porque, bueno, es una forma de decir qué pasó con Cabrerita, que estuvo 30 años, digamos, internado en la colonia de Chapare, o con Parrilla, que se fue del Uruguay y nunca más volvió, aparentemente, con, digamos, de alguna forma, si bien Idea Vilariño escribe que lo apoyó muchísimo y habla de Ida Vitale también, que lo hicieron esa exposición, siempre, y bueno, eso lo decís vos, Pablo Thiago Roca, en un texto, de que cuando van a la colonia de Chapare, bueno, no hay una gran aprehensión o una gran alarma por buscarlo, y de hecho María Esther Gillo va a verlo en el año 1965 y lo encuentra, digamos, como era Cabrerita, ¿no? Yo quiero decir también, y quiero agradecer que llamó un oyente calificado en este caso, Máximo Alejo Fuentes, de ahí de Santa Lucía. ¿Por qué? Porque Cabrerita, otro detalle que vale la pena decir, en el año 87, gracias a Espínola Gómez, se le concedió una pensión graciable, o sea, el Estado uruguayo, cosa rara, ¿no? Le consiguió una pensión graciable, y bueno, pudo vivir los últimos años en Santa Lucía y murió en 1992. Sí, eso es cierto. El mismo año le consigue también a Magalí Herrera, otra artista poco conocida. Espínola Gómez fue un defensor. No estuvo totalmente, retomando el hilo de lo que decías recién, no estuvo totalmente abandonado por la generación del 45. También Carlos Grandi, recuerdo en el 68, publica En Marcha un encendido alegato en defensa de Cabrera, que se estaban rematando obras en ese momento mientras él estaba internado a buenos precios, y que él ni se enteraba. Entonces hace una denuncia en ese sentido. Manuel Aguiar también, amigo de Humberto Meguet y de Cabrerita, lo quiso mucho. Él y conoce toda esa primera etapa. Sucede que también después se va a Francia y vuelve. Manuel Aguiar volvió hace relativamente poco, por lo menos después que había fallecido Cabrerita. Hay gente, Mario García, hay mucha gente que de algún modo intentó rescatarlo, por decirlo de esa manera, en vida, y no lo consiguió, y esa es un poco la tragedia. Pero bueno, lo cierto es que la última etapa de Cabrera no la pasa tan mal, la pasa con la familia
Lucinetti, de Santa Lucía, y con esa pensión graciable, y pinta y está más sosegado. Ha perdido una buena no sé si cantidad, ha perdido cualidades plásticas su obra. Sí, pero mirá, por ejemplo, yo le saqué una foto a una de 1988 y a mí me sorprendió, hasta me recordó a Picasso, digamos, de alguna forma, ¿no? Digo, atención que no tengo ni idea, pero digo, en la exposición actual que hay en el Museo Nacional de Artes Visuales hay de todo, ¿no? Hay incluso hay pequeños bocetos o borradores o lo que fuere que no sé, tienen valor porque los hizo Parrilla a mano, digamos, pero no Cabrera, sí. Digamos, no tienen así por ser. No, los dibujos son muy buenos, al contrario, bueno, ahí entran otros juicios de valor. No, hay algunos bocetos que hay como de los años 40, así, muy elementales. Puede ser. A mí la obra de Cabrera siempre es interesante. Lo que pasa es que pierde estructura y pierde brío y pierde el dominio colorístico que tenía, y se torna una cosa más lavada y echa un poco a veces a desgano, pero siempre es interesante, siempre tiene un aire enigmático. O por ejemplo, que son muy similares todas y en la repetición, digamos, te llama la atención la diferencia de mirada, ¿no? Porque hay todas que están como muy repetidas, de repente te impresiona una mirada eso diferente. Lo hicimos a propósito, hay un sector en el museo donde están todas las niñas, también niñas, son figuras femeninas, algunas con senos, o sea, no estamos hablando de que sean necesariamente figuras infantiles. Pero bueno, yo creo que es una obra que vale la pena. Hay que reconocer el gran gesto y generoso gesto de D'Alessio y de la comunidad esterista en enviar este material compuesto, esta colección compuesta, como decíamos, por todas las épocas. De los años 40, ese material que seguramente Parrilla se había llevado consigo, pero después también otro material que Cabrera pudo haber pintado cuando estuvo con ellos en el 83, que Parrilla le paga el viaje y Cabrera viaja desde Montevideo a Niza, y permanece unos 10 meses junto con ellos. Entonces ahí puede haber generado también algunas de las obras que vamos a ver, y después otras que integrantes de la comunidad adquirieron en Montevideo, porque son de épocas muy posteriores, o sea que no hay forma de que las haya pintado allá. Todo eso se ha desprendido muy generosamente la comunidad esterista, y en especial Fernán D'Alessio, para regalárselo al Estado uruguayo, velando porque se revalore a Cabrera, a Parrilla, y con la intención de que se cree un museo o a un espacio dedicado especialmente a estas figuras. Hay que decir que el año que viene, porque eso está planteado también en la información del Museo Nacional de Artes Visuales, se cumplen 100 años del nacimiento de Cabrerita, y entonces ahí va a haber una preparación, una retrospectiva importante que de alguna forma, ¿no? Digamos, va a tratar de ponerlo en valor, digamos, con el panorama. Y ahí se va a ver la gran calidad. Hay obras en colecciones privadas que realmente colocan a Cabrerita. Me cuesta decir Cabrerita porque me parece que ahí sí hay una justificación también histórica. Ahí tenemos otro artista, Germán Cabrera, entonces se podría diferenciar, pero bueno, él se inventó el nombre de Javier. Sí, e incluso entonces, vi en una de las firmas que puso Javier con B larga, por ejemplo. Sí. Pero él se inventó ese seudónimo, y eso yo creo que eso es una marca, una actitud del artista, ¿no? Que quiere crear una identidad, un heterónimo, un seudónimo para... Y sobre todo lo que hay a lo largo del tiempo, digo, más allá de estas matices, obviamente, lo que uno ve es una gran coherencia, ¿no? Una gran coherencia, digamos, de concepción, digamos, de motivos, sí, él mantiene varios motivos presentes, como las figuras femeninas, las niñas,
Ese hieráticas, vos decís, ¿no? Que esas son las caras que están como mirando al frente, ¿no? O cuando están de perfil también, ¿no? Del estilo egipcio, prácticamente, digamos, esa cuestión como parece primitiva. Exacto. Y sin embargo, insisto, con la intensidad de ciertas miradas que tiene, que sorprende. Hay que invitar a la gente a que vaya a ver la muestra y que se imagine el anticipo de lo que va a ser el centenario del nacimiento de Cabrera, porque los van a sorprender aún más. Pablo Thiago Roca, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias por esto. Y bueno, seguiremos hablando de Raúl Javier Cabrera y también seguiremos hablando en su momento de José Parrilla, porque creo que hay mucha tela para cortar en torno a estas revalorizaciones, en estas puestas en valor de artistas uruguayos que no estaban, digamos, en el centro de la cultura nacional. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ti.